paz del Señor allí a donde llegue la palabra, allí donde están nuestros hermanos. Les saludo allí a los hermanos que están en esta hora ya de noche descansando, y nos comprometimos a orar mientras que ellos descansan. Yo oro por ellos, que Dios los bendiga en esta hora, que Dios los alcance, y cuando yo descanso ellos van a orar, y así hicimos una cadena de oración que nos cubre, que nos protege y también nos ayuda en cada uno de los ministerios. Que Dios bendiga a mis hermanos allí, a los que están en esta hora, y los que están en África, los que están en Pakistán, tantos hermanos de Laroe, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a Nadia. También estamos saludando a Kinsa. Les llevo mi corazón, gracias por sus saludos diarios, gracias por estar y porque podemos hacer un lazo para poder orar los unos por los otros. Eso es lo que mandó el Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora, que Dios esté obrando de manera especial. Le damos a Tucumán las gracias allí al pastor Alderete, que nos hizo llegar una invitación. Le damos gracias a Santiago del Estero, a la hermana Guzmán. Que Dios bendiga su ministerio, que Dios esté obrando allí. Hermosa reunión de damas. Quizás en algún momento pueda estar entre medio de ellas. Que Dios esté bendiciendo a cada uno. Por eso le damos gracias a todos en el nombre de Jesús, del norte al sur, y salimos de nuestro país y llegamos allá a donde están. También un saludo para cada uno de los hermanos allá en Malasia. Que Dios bendiga al remanente que hay allí en Malasia. Que Dios bendiga en esta hora. Y le damos gracias y oramos por cada uno, porque sabemos que Dios dice que somos uno, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Padre, en esta hora bendecimos a cada uno de mis hermanos. Levantamos nuestras manos allí, llegamos con el Espíritu Santo a ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Sea a Él la gloria en esta hora. Amén. Damos gracias al Señor. Y compartimos la palabra de hoy en Marcos capítulo 6, el verso 45. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo que sus discípulos entraran en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando en el mar, y quería adelantárseles. Pero viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Bendito el Señor. Y vemos en esta palabra, primeramente, acá en Marcos, que también es comentada allí en Mateo 14, 22 al 23. Allí en esa narración que hace Mateo de este mismo capítulo, muestra cómo Pedro, al ver al Señor venir sobre las aguas, él también siente ese deseo y quiere probar al Señor. Y le dice: si eres tú el Cristo, por cuanto tenían temor, pensaban que era un fantasma, dile que yo vaya sobre el agua e iré. Y en ese arrojo de fe, Pedro se larga en el agua, camina sobre el agua, pero de repente comienza a ver su condición y se hunde. Cuando él comienza a hundirse, le grita al Señor: sálvame, Señor. Y el Señor extiende su mano y lo tomó. Hermosa también esta parte que está en Mateo, que habla de este mismo versículo. Son diferentes puntos y vemos cómo el Señor en ese tiempo dice que le hace subir rápidamente a ellos a la barca. También Juan toca esto y narra que el Señor se fue solo a orar. Prácticamente se puede decir que
había una razón, sí había una razón cual el Señor tenía, por cuanto lo forzó rápidamente a salir del medio de la multitud y que subieran a la barca y se fueran al otro lado. Los mandó adelante. Y él se fue a orar. En ningún momento quiso ir con ellos. Tenía preparada otras cosas. Dice, él se encargó de la multitud, de despedir a la multitud. Y el Señor se fue hacia el monte. Y vemos por qué. El porqué de esto es porque antes que surgiera este momento, así como lo dice, los discípulos tenían en el último pasaje que leímos, endurecidos sus corazones y no podían entender porque habían participado de la multiplicación de los panes y los peces. Y para ellos era algo sobrenatural, lo cual la mente humana a veces no lo puede llegar a entender. Entonces ellos estaban con sus corazones duros de decir, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasamos una canasta que tiene 2 panes y alimenta a miles? Y ellos no lo podían entender. Dice el Señor que nosotros tenemos una mente finita y Él tiene una mente infinita. Así son infinitas los recursos del Señor, infinitos, y muchas veces nosotros no lo podemos comprender. Pero el Señor había visto que la multitud se había levantado en euforia a causa de esta multiplicación. Y sabemos que había una razón, porque en tanto entusiasmo y en tanto sentimiento lo querían coronar al Señor como Rey. Pensando humanamente, ellos habrán dicho, tenemos asegurado todas las cosas. Por cuanto el Señor va a multiplicar, no vamos a pasar escasez. Él va a reinar sobre nosotros y con este poder vamos a tener un Rey con poder y con autoridad que pueda darnos todo lo que necesitamos. En la mente de las personas comenzó a surgir y tener esta inquietud. Y querían en esa hora coronarlo a Él. Y en ese entusiasmo también estaban los discípulos, los cuales empezaron a alentar también al pueblo, porque ellos pensaban que eso era bueno. Y nosotros diríamos en algún momento, cuando viene la aclamación por nosotros, cuando vienen a decir, bueno, qué bien, qué bueno, qué lindo que es la presencia del Señor, cómo se manifiesta la presencia del Señor. Y empezamos a tener muchos halagos y comenzamos a tener esa exaltación, pero tenemos que ver hasta dónde llega y si realmente es el propósito de Dios. En ese momento no era el propósito de Dios, por cuanto el Señor no iba a ser coronado como ellos querían. Ellos estaban buscando una persona física, estaban buscando una persona que después que los bendiga en gran manera, también pueda Él llevarnos a la rebelión, levantarse en armas contra los romanos. Estaban buscando una persona para levantarse en contra del gobierno. Todo lo contrario a lo que el Señor quería y hacía. Por cuanto nosotros conocemos que el Señor vino, pero no vino a sublevarse, ni a levantarnos, ni a libertarnos de políticas, sino Él vino, el Señor, a librarnos del pecado, vino a librarnos de esta esclavitud del pecado. Y el Señor no era su tiempo de ser Rey en ese momento, porque antes de ser Rey debería pasar por la cruz. Entonces esa emoción que había en los discípulos, la emoción de las personas, no estaba alineado con el propósito de Dios. Por eso tenemos que nosotros caminar no en la emoción de la voluntad nuestra, sino que tenemos que ver si de lo que nos está pasando, la situación, se alinea con la voluntad de Dios. A veces no nos gusta a nosotros las cosas que pasan y parece que estamos haciendo algo bien porque son cosas buenas. La gente estaba contenta, la gente había comido, había sido saciada y quería ser agradecida con Cristo. Pero muchas veces no estaba alineado con el propósito de Dios. Por eso es que antes nosotros de movernos, antes de recibir algo, antes de poder movernos a un lugar a otro, antes de aceptar algo, debemos nosotros orar si eso que es tan bueno y que nosotros lo podemos recibir en nuestro corazón como algo que nos agrada, como algo que nos satisface, si realmente está en el propósito de Dios. Porque hay cosas que nos pueden desviar. Si Jesucristo en su humanidad se hubiese dejado coronar, entonces ya no iba a ir a la cruz. ¿Y qué hubiese sido de la redención del mundo?
saber que Él estaba en un cuerpo humano, sujeto a las mismas debilidades que en este tiempo podemos tener nosotros. Por eso debemos ser sobrios, como dice la palabra, y pensar, ¿está alineado esto al propósito de Dios? A veces nos parecen cosas que no son, porque estamos pasando muchas veces dificultades y decimos, pero esto es de Dios. Y a veces el Señor así nos explica que Él las permite. No porque nos parezca algo simpático, es de Dios. No porque nos parezca a nosotros bueno. Tenemos que nosotros fijarnos a ver qué dice el Señor acerca de esta situación. ¿Qué nos habla Dios? Y ponerlo en los parámetros que el Señor nos ha indicado. Señor, ¿es esta tu voluntad? Y entonces el Señor nos responderá. Y cuando tengamos la respuesta estará en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestra misma conciencia nos acusará cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios. Servir al propósito es necesario, porque muchas veces hay gente que puede salirse del propósito. Quiere salirse del propósito, se sale. Pero hay un grupo de personas que son los escogidos, que son los llamados, que son los que están en la iglesia, que eso no se puede correr de los llamados. ¿Por cuánto le pasó a Jonás? Jonás quiso evitar su llamado. Dijo, el Señor lo mandó a hablarle a un pueblo. Y él dijo, no, yo no voy a Nínive, porque después el Señor tiene misericordia. ¿Cómo quedo yo como profeta? Dice, no, yo no voy a ir. Y se tomó el barco a Tarsis. Pero ahí el Señor lo sacudió. En ese lugar el Señor lo obligó, lo forzó, lo hizo pasar por fuego y lo trajo a donde correspondía. Por eso es que nosotros muchas veces, cuando nos desviamos un cachito, el Señor nos corrige y con fuerzas poderosas nos hace volver y nos hace reflexionar. No nos podemos salir del llamado y de la dirección de Dios. Entramos como de lugar. Así el Señor nos lleva a su propósito, aquellos que fuimos ya llamados, destinados desde el vientre de nuestra madre, el cual hemos abrazado, y pasan años y años y uno dice muchas veces hemos desfallecido y no hemos querido correr, pero el Señor allí nos trajo con sus cuerdas humanas, nos vuelve a poner en el camino. Por eso debemos saber que la multitud pensaba una cosa, pero el Señor conocía la voluntad del Padre, por eso forzó antes que los discípulos se contagiaran del entusiasmo y también ellos lo quisieran coronar, los subió a la barca y los mandó al otro lado, y él fue allí a llenarse, porque todo lo que había, todo ese entusiasmo, todo ese clamor, no le pudo llenar, sino que verdaderamente lo que nos llena no son las multitudes, lo que nos llena es estar en la presencia de Dios. Hoy puedo decir que estando en la presencia de Dios, estamos llenos, cada uno porque estamos en la presencia de Dios, pero el alabo y las multitudes, todo eso nos llena. Por eso Jesucristo sabía cuál era el mejor lugar y fue al monte a encontrarse en intimidad con el Padre, a orar, a pedirle a Él. Y estando allí oró por sus discípulos. Y en ese momento también pudo saber que ellos estaban en esa hora remando, dice, en vientos contrarios, y estaban pasando momentos difíciles y que habían remado muchas horas y que estaban agotados y que había desfallecido su fuerza. El Señor sabía eso. Sabemos que el hombre por su naturaleza, como estábamos viendo, es ingobernable. Por eso el Señor necesita hacer un cambio en su corazón. ¿Y qué hubiese sido si Él quería adelantar los tiempos y ya que Él quería ser rey de los judíos, hubiese permitido que se lo corone en ese momento? No hubiese pasado por la cruz. Y la misión de Jesús, a pesar de que parecía que era lo mismo, Él iba a ser rey de los judíos, y si lo coronaban iba a ser rey de los judíos, pero Él antes de ser rey debía pasar por la cruz. Sí o sí debía pasar por la cruz. Por eso que nosotros debemos saber que para llegar a cierto punto en donde se liberen muchas cosas para nosotros, debemos pasar por la cruz, debemos pasar por ese proceso que el Señor quiere hacer. ¿Y qué es lo que procesa Dios? Lo que procesa es nuestro yo, lo que procesa es nuestra mente, lo que procesa es nuestro corazón, procesa nuestros sentimientos.
Santo comienza a operar en nuestra vida para que nosotros podamos rendirnos al propósito que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, habemos sido domados para que el Señor realmente pueda dirigirnos donde quiere. Es la única manera. Dice, sabemos que cada uno fue sacado. Moisés fue sacado, con Moisés el Señor trató como 40 años en el desierto. Allí lo llevó, estando él en una posición de riqueza, en el palacio del faraón, siendo hijo, teniendo ya una descendencia para ser faraón más adelante, estar allí en los altos niveles, pero sin embargo de un día para otro el Señor lo aisló y estuvo en el desierto esos 40 años para que el Señor lo formase, para que el Señor tratara con su carácter, para que le mostrara la identidad, porque él no conocía su identidad. Se confrontó. Nosotros tenemos que aprender en este desierto, en este tiempo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que aprender cuál es nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios, fuimos llamados, ungidos para hacer el propósito de Dios, fuimos comprados con el precio de esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Y tenemos que empezar a reconocernos cuál es nuestra identidad. Es por eso que muchas veces cuando andamos por ahí la gente a veces siente cosas. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque hay realmente un mundo que se resiste a poder recibir a Cristo, pero estamos en los tiempos finales, tiempos en que la gente va a tener que abrazarse de Cristo, por cuanto el Señor los llevará con cuerdas humanas. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las carencias, cuando vengan las necesidades, delante de Él toda rodilla se doblará, porque no hay otro nombre a quien podamos correr, quien nos puede socorrer, quien puede venir con nosotros en tiempos contrarios que vamos a vivir. Solamente es Él el que puede socorrer. Y así el Señor dice que mandó a sus discípulos y oró por ellos. Y en el momento que pudo volver para vernos, dice que fue sobre el mar, viendo la fatiga, viendo el esfuerzo. No quiere decir que estaban en peligro de muerte, sino que estaban fatigados, resistiendo, sosteniendo, y estaban con miedo de la tormenta. Pero todos sabemos que ellos habían obedecido a Jesús. Estaban en la tormenta, en la obediencia a Jesús. Así nosotros también podemos estar en la tormenta cuando estamos en obediencia. No nos excluye que no vamos a tener tormenta por más que estemos obedeciendo al Señor. Pero sí tenemos una seguridad que Jesucristo en tiempos adversos, Él está clamando por nosotros. Sí tenemos esa respuesta de Dios, que cuando estemos en los momentos más difíciles, cuando Él vea que después de estar en vientos contrarios y de haber remado y cansado contra la corriente, Él vea y venga a nosotros. Se haga presente el Señor para poder socorrernos, para poder animarnos, para poder decirnos allí como está en su palabra: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor vendrá, porque el Señor está atento a cada cosa. El Señor no es que estuvo ausente de lo que le pasaba a sus discípulos. El Señor estaba allí en el monte clamando, y de allí ya sabía lo que ellos le estaba pasando. Así el Señor está atento allí a la derecha del Padre, dice, intercediendo por nosotros, intercediendo por nuestras dificultades, intercediendo por nuestras falencias, porque cuando muchas veces estamos en dificultades, estamos porque nosotros hemos fallado, porque nos hemos equivocado el camino, porque aún somos como niños, andamos, tropezamos, caemos, nos levantamos. El Señor está atento en todo lo que nos está pasando. No está ajeno nuestro Dios, no está ausente nuestro Cristo. Él está presente en cada momento. Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso hoy yo le animo a que tenga
y que cada uno es individual y que el aceite que portamos, la unción que portamos es solamente mía. El Señor dice, cada uno va a pelear por lo suyo, cada uno va a marcar su camino, cada uno empezará su senda, cada uno pedirá perdón por su pecado, cada uno dará cuenta delante del Señor. Acá no hablamos que somos una masa, acá hablamos que somos uno. Cada uno dará cuenta, cada uno dará su testimonio delante del Señor. ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con lo que el Señor te entregó? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cuántas cosas tuviste que renunciar? ¿Fuiste valiente? ¿Fuiste cobarde? Delante del Señor estaremos dando cuenta para la gloria y honra de su nombre. Y llegó la cuarta, el Señor de la vigilia. Y muchos podremos decirle al Señor, como cuando le dijo Marta al Señor, si hubiese estado mi hermano no hubiese muerto. Y ahora los discípulos habrán pensado, cansados estamos. Y llegaste, en vez de llegar a la primera hora, a la segunda vigilia, a la tercera, llegaste a la última, a la cuarta vigilia. ¿Por qué tardaste tanto? Porque todo en nuestra vida es un aprendizaje. El Señor nos permite que nosotros podamos hacer conforme a la fe y a la fuerza que Él nos ha puesto. Y el Señor nos enseña a depender de Él, a depender de lo que Él nos enseñó. Dice que los discípulos tenían su corazón endurecido, no podían comprender, pero el Señor se quería revelar a ellos, quería que lo conozcan, quería que sepa que es el gran yo soy, quería que sepa que es el que tiene el control de los vientos, porque dice que cuando Jesús vino sobre las aguas y entró a la barca, el viento se calmó. Él tenía autoridad. Entonces ellos dijeron, este es aquel que tiene autoridad sobre los vientos, sobre la naturaleza. Él tiene autoridad. Y en este momento podíamos pensar, si el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza a veces está embravecida, está destruyendo. ¿Y por qué? Porque el hombre se rebeló contra Dios, se salió del propósito de Dios, se salió de lo que el Señor quería hacer en su vida y agarró otros caminos. Camino de muerte, dice el Señor. Hay camino de vida y hay camino de muerte. Por eso en esos caminos se encuentra y la naturaleza está gimiendo y la naturaleza se revela. Por eso que nosotros debemos conocer a Cristo. Cristo, muchas veces estaban confundidos, ellos creyeron que era un fantasma. Después también otros querían, en el entusiasmo, querían pensar que Jesucristo era un revolucionario que venía con armas a derrocar un gobierno. No lo conocían al Señor. Y el Señor quiere revelarse a nuestras vidas. Él es aquel Dios todopoderoso que pagó un precio de amor por nosotros. Y Él viene a nuestra vida para acompañarnos en este trayecto, en esta vida, para que podamos llegar a la salvación de nuestra alma. Él es aquel que nos amó. Él es aquel que nos acompaña de día y de noche. Y el que lo único que le interesa a Él es que nosotros podamos estar sujetos a Él, que podamos ser uno, para que podamos pasar este tiempo que nos toca vivir sobre esta tierra y para que podamos abrazar la vida eterna. ¿Y qué vamos a hacer en la vida eterna? En la vida eterna, cuando lleguemos a su presencia, dice la palabra, ya no miraremos de lejos, sino que nos podemos mirar con Él cara a cara y comprenderemos todas las cosas, porque ya estaremos como Él. Ya nos habremos despojado de lo único que nos impide y nos es una barrera de poder comprender todas las cosas. ¿Qué es esto que nos reviste? Que es nuestro yo. Y estando en el Espíritu con Él, ya entenderemos todas las cosas. Dice el Señor, entonces veremos y comprenderemos, porque nos estaremos viendo cara a cara. Todo nos será revelado, todo nos será dado. Y comprenderemos todas las cosas, que todo lo que tuvimos que pasar en estos tiempos, todo lo que tuvimos que dejar en estos tiempos, todo lo que tuvimos que renunciar en estos tiempos fue necesario a pesar de los dolores, fue necesario
venimos a traerle las buenas nuevas de que el mundo va a ser reestructurado nuevamente, de que la tierra va a ser adornada otra vez, de que el Señor vendrá y reinará los 1000 años con nosotros en este lugar, de que habrá un cambio, de que las cosas viejas habrán pasado, de que hay un futuro, hay una esperanza para la humanidad, de que todo no se va a quedar en oscuridad como está en este tiempo, que la oscuridad está proliferando, sino el Señor viene a romper cadenas, a romper estructuras, a derribar y a construir. Hoy yo le puedo decir en esta hora, tened ánimo, dice el Señor, yo soy, no temáis, que el Señor le bendiga, que el Señor pueda guardar en esta hora su vida en fe y en esperanza, en el único Dios vivo, en el único que puede volver a hacer todo de nuevo, y Él lo hará en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga en esta hora. Que Dios le guarde. Un fuerte aplauso al que vive. Le damos gracias al Señor y un abrazo a mis hermanas. Que Dios bendiga. Oramos en esta hora, Padre amado, Dios de la gloria. Yo bendigo en esta hora la vida de mis hermanas, allí de todas, la hermana María Angélica, mi hermana Graciela, un abrazo para ella. Que Dios bendiga su entrada, su salida, ya que va de viaje. Marita, no olvidamos, y a cada una, Señor, que está allí, un abrazo a Brenda, que Dios esté tocando su vida, que Dios la esté fortaleciendo, que pueda levantarse en victoria. A nuestro hermano Pedro, a cada uno de ellos, a Cristina, que Dios la restaure pronto, que la extrañamos en el nombre de Jesús, que Dios la restaure en esta misma hora, que Dios la bendiga, bendiga a su familia, que Dios esté bendiciendo a todas mis hermanas. Bendecimos también a Ramona, damos gracias que está bien en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ramona llegado allá, los saludo y que Dios bendiga a cada uno, que Dios le dé un corazón fuerte y nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga.